tardes. No las el equipo tendrá más. Estamos viendo, listo. Perfecto, bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión virtual del curso de fortalecimiento de las capacidades de incidencia sociopolítica que estamos coordinando entre la REDAL, la UNEP y pues en parte también está como metida la OIT, porque finalmente pues este es un curso que fue diseñado, que fue impartido por primera vez desde la OIT en un proyecto pues que tienen en Colombia, que ya hablaremos de eso, y que pues evidentemente tiene pues mucho que ver esa organización con este curso. Yo pues iniciaría presentándome. Mi nombre es Álvaro Forero, yo soy el tutor de este curso. En primera instancia, pues quiero agradecerles a la UNEP, a la REDAL, por nuevamente abrirme este espacio de poder compartir algunas ideas frente a la incidencia sociopolítica que tienen los sindicatos y que podrían tener a partir pues de algunas competencias que hemos dejado como de lado y que no hemos explotado en el mundo sindical, ¿cierto? A manera de presentación, decirles pues que soy abogado de la Universidad Libre de Colombia, también tengo una especialización en Derecho Público Financiero en esa misma universidad y tengo un máster 2 en Administración y Gestión Pública en la Universidad de París 1, Panteón Sorbonne. Eso digamos que frente a la academia, que no dice mucho tampoco, a la par de que pues he tenido un bagaje académico pues como interesante. También he estado muy vinculado a las luchas sociales pues de manera como histórica. Yo fui dirigente estudiantil durante mis años de universidad, fui vocero nacional de la MANE. Posteriormente me vinculé al trabajo legislativo y parlamentario con el representante de la Cámara, Víctor Correa, en la pasada legislatura, que también era un joven que era representante de la Cámara por Antioquia del Polo Democrático Alternativo, que pues compartimos escenarios en la mano y terminamos trabajando juntos en este congreso. Posteriormente, pues bueno, fui vocero de un paro cívico que hubo en Tunja con un asunto bien importante de alza del impuesto predial. Pues tuvimos la oportunidad de interlocutar ahí en negociación con la administración municipal y también pues con la administración nacional. Posteriormente a eso pues fui candidato a la asamblea del departamento de Boyacá por la coalición Colombia Humana UP. Y finalmente, pues en los últimos 2 años he sido asesor de la senadora Ida Bella, bueno, desde que empezó su periodo legislativo. Después de eso pues renuncié para ser candidato. Soy actualmente asesor de la senadora Ida Bella, que pues hace parte de la lista de la decencia en la Comisión Cuarta Constitucional del Senado de la República, y además de eso pues soy colaborador externo de la OIT en el proyecto de fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales en el posconflicto. Ese sería como la presentación. Además tengo una banda de rock por ahí, si les interesa, después hablamos de eso. Pero quisiera, pues ya que no somos muchos, que hiciéramos una presentación muy rápida de las personas que estemos aquí para, pues evidentemente, conocernos y saber por lo menos pues de qué subdirectiva o de qué regional son de UNEP. Y pues obviamente presentar y que se presente la compañera Adrianita por parte de la Real. Entonces, Adri, si quieres presentarte ahí rápidamente. Ok, como que no está Adriana. Entonces, bueno, si quiere José Ricardo, por favor, para su presentación rápidamente. Sí, señor. Buenas tardes, compañeros, a todos. Mi nombre es José Ricardo Cruz Rojas. Soy directivo de la UNEP, presidente actualmente de la seccional Tunja. Laboro en el Banco Itaú hace 25 años. Ah, bueno, Las paisano. expectativas, sí, las expectativas con este curso es tener más conocimiento sobre el tema para abordar más a la población rural y colaborar con todas estas personas. Y también tengo ya a final del curso como unas iniciativas, a ver hasta dónde podemos llegar en cuanto a lo que usted decía y manifestaba, lo de los modificación de los servicios públicos a nivel rural y urbano. Sí, señor, muchísimas gracias, paisano. Yo también soy de Tunja, se me olvidó decir eso. Ah, bueno, Tunjara, por aquí bienvenidos todos los compañeros
Sí, señora, allá aguantar un poquito de calor. Sí, Exacto. señor. Bueno, si quiere Lilian Ávila para su presentación rápidamente, compañera. Buenas noches, mi nombre es Liliana Alexandra Ávila, pertenezco al Comité Nacional de Empresa de la UNED en Bogotá. Desde hace 29 años trabajo en el Scotiabank. Gracias, compañera. Si quiere la compañera, a ver, eh, Eliana Vargas también, si quiere presentarse. Hola compañeros, buenas noches. Mi nombre es Eliana Vargas Álvarez. Yo trabajo con el Banco Bancolombia hace 12 años y pertenezco al comité de empresa de la UNEP en Medellín, en la seccional Medellín. Estoy en la UNED hace 3 años aproximadamente. Vale, muchísimas gracias. Si quiere el compañero Diego Alejandro, para que se presente rápidamente. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Diego Alejandro Calderón Alvarado, miembro del Comité de Reclamos del Scotiabank Colpatria, de la UNED, y trabajo hace 16 años en el banco y soy de Bogotá. Ese soy yo. Excelente, compañero. Muchísimas gracias. El compañero Paulino Cortés, si quiere, para su presentación. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi nombre es Paulino Cortés Indabur. Yo soy presidente de la subdirectiva CUNEP Cartagena. Trabajo con el Banco Popular hace más de 40 años y aquí estamos, dispuestos a recibir de ustedes todas esas orientaciones que son muy importantes para la vida política de nuestra organización sindical. Vale, compañero, muchísimas gracias. Si la compañera Marcela Silva, si quiere presentarse. Buenas noches. Pertenezco a la seccional Cali, al comité de empresa de lo que era anteriormente HSBC. Voy a cumplir 15 años en el banco. Y muchas gracias. Las expectativas, tener mucho conocimiento para transmitírselo también a la base. Vale, compañera, mil gracias. Compañera Sara Estrada, si quiere presentarse. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sara Estrada. Trabajo con Bancolombia Chiquinquirá hace 11 años y estoy pues dispuesta aquí a aprender mucho para ponerla al servicio de los compañeros. Del bello occidente de Boyacá, compañera. Bienvenida. Muchas gracias. El compañero Juan Jiménez. Vale. Creo que no está el compañero Juan. Compañero Orlando Arcila. Buenas noches. Qué Ah, pena, compañero compañero, Juan, que es que tranquilo. me ha dado ahí el audio. Soy Juan Pablo Jiménez, soy de la seccional UNEP de Armenia. Llevo 13 años en el Banco Itaú y no, muy interesado en el curso pues, para adquirir mucho conocimiento y poderlo aplicar cuando sea necesario. Muchas gracias, compañero. Si quiere, compañero Orlando Arcila. Buenas noches, mi nombre es Orlando Arcila, soy miembro del Comité Nacional de Empresa del Banco Popular. Trabajo hace 24 años, hace 10 como dirigente sindical y pues contento de estar aquí aprendiendo en la Real, que ya con este sería mi cuarto curso que hago con ustedes. Muchas gracias. Excelente, compañero. Muchísimas gracias. Compañera Pilar Pacheco, creo que no se ha presentado, ¿cierto? No, señor. Buenas noches para todas y todos. Pues mi nombre es Pilar Pacheco. Pertenezco a la seccional de Bello, Antioquia, directiva sindical. Vendo mi fuerza de trabajo para el Banco Popular hace 12 años y pues soy nuevecita, apenas tengo 2 años de ser dirigente sindical. Y aquí pues como una esponjita para aprender mucho más aquí en la Redar y transmitir a la base. Gracias. Listo, compañera. ¿Cómo va el partido? Cuéntenos. Aquí está, imagínense, yo soy la reina de mi casa, son 4 hombres y yo, aquí están, va Pero no, 1-0 perdiendo Colombia. ya va perdiendo, no, Sí. no estamos perdiendo de nada, compañeros, Sí. tranquilos. Listo. Compañera Milena Bello.
Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Qué les puedo contar? Soy empleada del Banco Popular, acá en la ciudad de Bogotá, y soy dirigente sindical de la UNED hace algo más de un año. Entonces, pues, también con la completa disposición de adquirir y compartir pues, conocimientos acá en este curso. Muchas gracias. Excelente, compañera. La compañera Marinela Villa, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Marinela Villanueva, pertenezco a la seccional Medellín, trabajo con Bancolombia hace ya 18 años, 2 años ya como dirigente. Excelente, compañera. Muchísimas gracias. El compañero Luis Ortiz. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Ortiz. Me formé como dirigente sindical trabajando con el banco Citibank como por 20 y pico de años, pero a raíz de una fusión de esas empresas, una sección de activos, hoy soy trabajador del banco Citibank. Lógicamente sigo siendo dirigente sindical de esa empresa y soy afiliado de la UNED, pero hago parte del Comité Ejecutivo de FENAS y Bancol, que es la Federación de Sindicatos Bancarios. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Sería el compañero Jesús Abel, por favor, para su presentación. Compañeros, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Jesús Flechas. Yo soy empleado en Colombia desde hace 8 años. Soy de la seccional de la UNED de la ciudad de Ibagué. Llevo como líder sindical desde el año 2018. Entonces vamos a seguir preparándonos para hacer la mejor labor. Muchas gracias. Bueno, y creo que con su merced, compañero Jesús Abel, ya terminamos la presentación. Si nos queda alguien que se me haya pasado, porque es que esto de la tecnología a veces es como complicado, me disculpa y toma la palabra. Entonces, no, creo que todos nos presentamos y todas. Listo, No. compañeros. Ay, discúlpame. ¿Quién habló por ahí? Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Gloria Patricia Argüello. Trabajo en el Banco Itaú y pertenezco al comité de empresa del Banco Itaú. Llevo en el banco 16 años y como dirigente sindical 7 años. Con muchas expectativas en este curso y abierta a el conocimiento, que es lo más importante. Muchas gracias. Listo, compañera. Muchísimas gracias. Qué pena por la omisión, pero creo que se me corrió un poquito aquí la ventana. ¿Alguien más que ya falte por presentarse o ya todos nos presentamos? Buenas noches. Mi nombre es Diego Alejandro Ortiz Martín, afiliado a UNED. Trabajo con Seguros Aurora. Estoy desde el 2015 como dirigente sindical en el Comité de Reclamos. Listo, compañero. Muchísimas gracias. Creo que ya entonces, ¿o nos falta alguien por la presentación? No. Creo que ya estamos todos. Bueno, compañeros, vamos entonces a iniciar pues este curso hablando, hablando un poquito de lo que es el módulo 1 y haciendo un abrebocas del módulo 2 que empezamos hoy, que mea culpa, y pues les presento excusas porque he tenido como problemas con el internet y con el teléfono últimamente y no he podido subir la pregunta del segundo foro, pero pues terminado este curso ya mismo lo hago porque ya solucionamos todos esos problemas. Entonces, pues la idea es que en esta clase abordemos contenidos que están en esos dos primeros módulos, módulo 1 y el módulo 2. Como ustedes saben, pues estos módulos, el módulo 1 nos habla un poco de la contextualización general de lo que es el trabajo decente o la idea de que desde la OIT se ha venido trabajando frente al trabajo decente y a ese concepto que encarna pues esas dos palabritas. Y a partir de eso, pues en el módulo 2 se desarrolla un poco más extensamente y específicamente el asunto del derecho a la consulta tripartita, que pues evidentemente es uno de los factores más importantes que ha contemplado la OIT en torno al concepto de trabajo decente. La idea es que nosotros abordemos muy rápidamente esos dos conceptos o tres conceptos básicos que hay ahí y
como a manera de recordar, y si hay algunas dudas podemos plantearlas acá. Pero la idea es que pues, este proceso de construcción de conocimiento no sea un proceso unidireccional en donde yo hable y ustedes escuchen y ya, sino que pues evidentemente sea un proceso de construcción colectiva del conocimiento. Yo sinceramente soy de los que cree que no existen las verdades absolutas ni las personas que se las sepan todas. Yo soy evidentemente de los que pienso que la experiencia, más allá de los estudios y más allá es el trabajo, pues evidentemente el que da el conocimiento, y creo que pues este es un grupo demasiado cualificado, muy cualificado desde mi punto de vista, donde la mayoría somos profesionales, la mayoría incluso tienen estudios posgraduales, y creo que eso es un nivel bien importante de este curso que nos va a permitir hacer unas disertaciones frente al mundo sindical actual y frente a la situación actual del país, y cómo a partir de nuestra acción cotidiana nosotros podemos ir empezando a ocupar esos espacios de incidencia sociopolítica que hemos dejado un poco abandonados. Digamos que el objetivo general y grande de este curso es precisamente explotar algunos de esos espacios que no han sido explotados o que funcionan de manera un poco deficiente, o que pues que evidentemente no existen en los territorios y a nivel nacional, para materializar precisamente ese derecho a la consulta que desde el nivel internacional se le consagra al mundo del trabajo, digamos, a las organizaciones sindicales, y que van mucho más allá de la simple negociación colectiva de los salarios y las condiciones de trabajo, que tienen que ver precisamente con esa incidencia sociopolítica. Entonces, yo de antemano quiero decir que de pronto muchas cosas de las que se van a hablar acá, pues ya las conocemos, pues ya las sabemos, pero la idea es apropiárnoslas como desde el mundo sindical, desde nuestra acción sindical cotidiana, y por qué no pensar en aplicarlas realmente en la vida cotidiana del sindicalismo, y tratar de generar unas mejores condiciones para el pueblo colombiano a partir de esos ejercicios. Sin más preámbulos, pues bueno, iniciemos. Yo quiero presentar o compartirles una presentación de PowerPoint que manejamos para esto. Denme un segundito. Compartir pantalla. Compartir esta pantalla. Listo. Ahí están viendo la presentación, compañeros, compañeras. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver si funciona. Dice entonces, trabajo decente en la economía rural y las normas sobre el derecho a la consulta. Bueno, se me había olvidado. En principio este curso fue diseñado para organizaciones sindicales del sector rural. Como les dije al principio, pues este curso fue concebido y diseñado precisamente en el proyecto de fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales en el posconflicto, que desarrollan la Embajada de Noruega, la Organización Internacional del Trabajo, junto con la CUT y la CTC. Por eso, digamos que el énfasis es el tema de la economía rural. Ustedes van a ver durante todos los documentos que los ejemplos, las realidades y lo que se habla ahí es evidentemente desde la economía rural. Pero creo que es pertinente este curso para ustedes que son trabajadores del sector financiero, específicamente del sector bancario, dado que, pues, evidentemente nuestro país es un país rural, y la incidencia sociopolítica tiene que ver también con entender esa condición que tiene el país colombiano, digamos, pero además de eso, esa oportunidad que hay de que a partir de entender ese trabajo decente en la economía rural podamos generar mejores dinámicas sociales, económicas, políticas y de vida para mejorar las condiciones de las personas. Creo yo que este proyecto que les hablo de la OIT tiene un objetivo fundamental, que es cambiar la vida de las personas. O sea, si nosotros logramos cambiar la vida de una persona a partir de esa acción, pues está siendo bien interesante, y pues me parece que es bien pertinente verlo en este curso. Hecha esta aclaración, entonces empecemos. ¿Qué es la OIT? Yo sé que muchos y muchas de ustedes han oído hablar de esto. Yo no quiero detenerme mucho en esta cuestión, simplemente ubicarlo un poquito en el contexto sociopolítico, que me parece bien interesante. A ver, la OIT fue fundada en 1919 después de una guerra destructiva basada en una visión según la cual una paz duradera y universal solo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores. Sin duda alguna,
ese momento de la Primera Guerra Mundial y el momento en el que se acaba, pues pone al mundo en una discusión de dos mundos, por decirlo de alguna manera, como ustedes lo han visto. Por un lado, pues se planteó un paradigma de desarrollo a partir pues de la abolición de la propiedad privada, del tema pues de la propiedad colectiva sobre los medios de producción, de un control sobre las riquezas, etcétera, etcétera, pues que se convirtió en el bloque socialista y posteriormente, pues, posteriormente no, sino a la par, pues evidentemente se iba desarrollando el mundo capitalista y el modo de producción capitalista que pues finalmente con el paso del tiempo terminó imperando, ¿cierto? Pero fundamentalmente la creación de la OIT es una medida de parte de ese mundo del capitalismo para contrarrestar el avance de ese campo socialista en el mundo. Ustedes recuerdan que finalmente, pues esto puede ser una interpretación mía, pero quiero compartirla con ustedes, el final de la de la Primera Guerra Mundial, perdón, lo determina desde mi punto de vista la toma del poder del partido bolchevique en Rusia. Y son ellos los trabajadores cuando toman el poder en Rusia que evidentemente dicen no queremos más esa guerra imperialista de rapiña, como la llamaba el señor Lenin, y dicen vamos a tratar de construir una paz porque pues evidentemente no podemos seguir en esta guerra. Sale Rusia de ese conflicto y pues evidentemente ahí se empieza a calmar la guerra y finalmente pues se firma un tratado de paz que termina con esa primera confrontación, pero sin duda alguna la creación de la OIT desde mi punto de vista sí es una respuesta del capitalismo a ser un poquito más humanos con los trabajadores. Es decir, reconocer esas reivindicaciones que se estaban dando desde muchos sectores para tratar de políticamente frenar un proceso que venía históricamente. Y a partir de eso, si ustedes se dan cuenta, la OIT hace parte de las agencias de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. Pero ¿cómo así? Si la OIT se crea en 1919 y las Naciones Unidas se crean en 1946. Pues evidentemente podemos decir que la OIT es como el primer germen organizativo de la Organización de Naciones Unidas y pues es como la madre de todas las agencias de las Naciones Unidas. Por eso mismo, en 1946 se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas ya como una organización, digamos, grande y extendida a nivel mundial, que pues evidentemente viene posterior a la Segunda Guerra Mundial, que pues ya como que todos conocemos lo que pasó ahí. ¿Cuál es la característica fundamental de la OIT? La OIT es una agencia tripartita. Es la única agencia tripartita de la ONU. Es decir, ¿qué implica ese tripartismo? Que en el seno de la OIT se aglutinan los trabajadores, los empleadores y los estados, y los tres tienen, digamos, una igualdad de votos durante las deliberaciones de los órganos principales de la OIT, las asambleas, etcétera, etcétera. Es decir, es bien importante este espacio porque pues a partir de ese tripartismo, de esa concepción de que los trabajadores, los empleadores y los estados son agentes de igual jerarquía en el desarrollo pues, de las relaciones sociales de producción, creo yo que es bien importante señalar esto y señalar que, digamos, toda la acción de la OIT va a estar enfocada en esa cuestión del tripartismo y el diálogo social tripartita, donde los tres actores involucrados desarrollen consensos, desarrollen discusiones y pues finalmente lleguen a acuerdos en cuanto a las políticas de toda índole. Digamos que eso hace parte del derecho a la consulta, que lo veremos un poquito más adelante. Listo, entonces frente a la OIT creo que estamos de acuerdo. Esa OIT, esa agencia de las Naciones Unidas, ha creado desde 1999 un concepto que ustedes vieron en el primer documento que se llama trabajo decente. ¿En qué consiste el trabajo decente? ¿Cuál es la definición que tiene la OIT de trabajo decente? Pues evidentemente son oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Pues el concepto desde 1999 ha venido avanzando, ha venido tomando mucha más importancia hasta el punto de hoy ser uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es pues, la que marca la acción de las Naciones Unidas y de los países, de los estados que hacen parte de las Naciones Unidas, en cuanto pues a una agenda común
de desarrollo sostenible, de equidad, de justicia, evidentemente pues es bien importante que el trabajo decente esté ahí. Entonces, bueno, a partir de este concepto, dentro del trabajo decente hay 4 pilares fundamentales que no podemos olvidar. Entonces, para que exista trabajo decente debe existir, primero, un cumplimiento de las normas, los principios y los derechos fundamentales del trabajo. Esto básicamente tiene que ver con el acatamiento de los convenios internacionales, de las recomendaciones de la OIT que hacen parte de lo que nosotros denominaríamos las normas internacionales del trabajo, y cómo esas normas internacionales del trabajo son aterrizadas evidentemente en las legislaciones nacionales, ¿cierto? Segundo aspecto fundamental del trabajo decente es crear mayores oportunidades para que hombres y mujeres puedan tener empleos e ingresos dignos. Tercer pilar fundamental es mejorar la cobertura y la eficiencia de una protección social para todos. Ojo, porque ese concepto de protección social para la OIT es mucho más amplio de lo que nosotros podríamos conocer en Colombia. Digamos que el concepto básico colombiano de seguridad social o protección social tiene que ver con salud, pensión y riesgos profesionales, que son como los aportes que da o el trabajador o el empleador, dependiendo del tipo de contrato que se tenga, pero que, pues, digamos que se queda en esas 3 cositas nomás: salud, pensión y riesgos profesionales. Sin embargo, la concepción de OIT, de protección social, es muchísimo más amplia. Implica, por ejemplo, acceso a derechos, acceso a servicios básicos, el tema, pues, de la anulación del trabajo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa concepción de protección social no tiene que ver únicamente con la relación laboral, sino que tiene que ver con la necesidad de las personas y con la obligación y la capacidad del Estado que tenga para solventar esas necesidades de las personas. Y como un punto final, pues evidentemente está el fortalecimiento del tripartismo y el diálogo social, del que ya veníamos hablando. 10 punticos o elementos fundamentales del trabajo decente, sin los cuales, bueno, con los cuales podemos hacer una evaluación de si hay o no hay trabajo decente en algún territorio, sea un municipio, un departamento, una nación, un continente, etcétera, etcétera. Entonces, el primero, pues que existan oportunidades de empleo. Segundo, que existan ingresos adecuados y trabajo productivo. Tercero, que exista un tiempo de trabajo decente. Cuarto, que exista una conciliación entre la vida laboral, la vida familiar y la vida personal. Quinto, que existe un trabajo, pues que existen trabajos que deberían abolirse, evidentemente. Sexto, que existe estabilidad y seguridad en el trabajo. Séptimo, igualdad de oportunidades y de trato en el empleo. Octavo, entornos de trabajo seguro. Noveno, seguridad social. Y décimo, diálogo social y representación de los empleadores y trabajadores. Además de eso, la OIT habla de 2 pilares ejes transversales del trabajo decente que tienen que ver con la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. Sin esos 2 pilares, pues tampoco podemos hablar de trabajo decente. Entonces, si se dan cuenta, esa concepción misma del trabajo decente, digamos, a manera general, de manera muy, muy holística, pues evidentemente ya nos trae una ampliación de que solamente sea el tema de la relación laboral, de la relación de, como lo dijo una compañera en su presentación, vender la fuerza de trabajo para recibir una remuneración. El trabajo decente no es solamente eso, el trabajo decente va muchísimo más allá y tiene que ver precisamente con la garantía de derechos fundamentales, no solamente del trabajo, sino de otra índole, y además de eso, pues, con un desarrollo en equidad, tanto de género como pues de otras índoles, y además de eso, un pilar fundamental que es la sostenibilidad ambiental. Es decir, se amplía muchísimo más ese concepto. Y a medida que su merced lo va acercando a las realidades, pues evidentemente va alargando un poquito más ese concepto. El caso concreto, y que yo creo que nos sirve para Colombia y que se ha venido desarrollando en este proyecto que les hablaba al principio, pues evidentemente es lo que hemos llamado, o lo que ha llamado la OIT, el enfoque integrado de la OIT para promover el trabajo decente en la economía rural. Es decir, vea, evidentemente, digamos que el resumen que podemos hacer de ese enfoque integrado es el siguiente. Existe un concepto general de trabajo decente, que lo acabamos de ver.
Pero si Ay, señora, Pilar, si quieres cerrar tu micrófono, por favor. Gracias. Digamos, a partir de ese concepto fundamental del trabajo decente, general, abstracto, que vimos anteriormente, si uno lo traspola a la realidad del mundo rural, pues nos vemos que evidentemente, como lo vimos en el documento y como lo vamos a ver un poquito más adelante, la brecha que existe entre el mundo rural y el mundo urbano es muchísimo, o sea, es muy grande. Y a partir de esa brecha tan grande que existe, pues evidentemente ese enfoque integrado de la OIT para promover el derecho al trabajo decente en la economía rural tiene que ir a atacar específicamente esos problemas que no necesariamente surgen en la relación laboral. Entonces nos vemos como el enfoque integrado de la OIT para el trabajo decente en la economía rural tiene 6 ejes fundamentales, que desde mi punto de vista poco o nada tienen que ver con la relación del contrato de trabajo donde usted vende su fuerza laboral para recibir una remuneración. Entonces, primero, apoyo al crecimiento agrícola incluyente para mejorar los medios de vida y la seguridad alimentaria. Eso ya nos amplía muchísimo el concepto de trabajo decente para la economía rural. Segundo, promoción de la diversificación económica y el impulso de la transformación productiva de la economía rural. Tercero, promoción de accesos a los servicios, la protección y las inversiones intensivas del empleo. Cuarto, afianzamiento de la sostenibilidad y aprovechamiento de los beneficios derivados de los recursos naturales. Quinto, fomento de la participación de la población rural mediante la organización, la promoción de los derechos, las normas y el diálogo social. Y sexto, mejorar la base de conocimientos del trabajo decente en la economía rural. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no estamos hablando simplemente del señor que va y le vende su fuerza de trabajo, no. Estamos hablando de un concepto mucho más amplio, mucho más grande, que nos permite abordar los problemas sociales, económicos, políticos, culturales del mundo rural para que a partir de la corrección, digamos, de esa brecha histórica que existe entre el campo y la ciudad, de ir acercando el campo al desarrollo de las ciudades, pues evidentemente se va superando esas brechas y se va logrando el trabajo decente. Para finalizar esta parte, quiero citar a la compañera Diana Salcedo, que es la coordinadora del proyecto, en donde pues ella siempre plantea en este punto una cosa que me parece muy importante, y es que el trabajo decente, más allá de una realidad, es un deber ser. Es a lo que tenemos que llegar. Si ustedes se dan cuenta y constatamos estos ítems que acabamos de mostrar, que los tienen ustedes en los documentos, pues evidentemente en este país no existe el trabajo decente. Me atrevería a decir que en el mundo no existe el trabajo decente, ni siquiera en la economía más desarrollada. Entonces, la idea es que a partir de estos postulados que genera la OIT se vaya acercando esa relación laboral y esa relación social de producción, porque no es simplemente una relación laboral, entender esto como una relación social de producción, pues vaya acercándose a unos mínimos de justicia, o bueno, a unos máximos de justicia en este caso, que sería la idea del trabajo decente. Creo yo que podemos finalizar este punto del concepto de trabajo decente hablando un poquito pues de las normas internacionales del trabajo para el trabajo decente en la economía rural. Aquí hay una serie de convenios y recomendaciones que son bien interesantes para analizar. Yo no me quiero detener a hablar de ellas. Digamos que la idea es que ustedes puedan tener ahí un compendio que ustedes pueden ir a internet y buscarlas. Simplemente explicar muy rápidamente cuál es la diferencia entre un convenio y una recomendación. Entonces, digamos, la OIT es la depositaria mundial de las normas laborales, ¿cierto? Es a donde llegan los 3 estamentos del diálogo social tripartito, discuten y se ponen de acuerdo en cuanto a las condiciones del trabajo y a las condiciones de las relaciones sociales de producción. A partir de eso, entonces, de esas discusiones que se dan en el marco de la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo, que se desarrolla anualmente, etcétera, etcétera, se generan 2 tipos de normas internacionales del trabajo. Por un lado, las recomendaciones, que son de carácter general, en donde la OIT dice, pues más o menos, cuáles son como las buenas prácticas del asunto relativo que esté hablando. Entonces,
para tomar un ejemplo aquí, la recomendación 149 habla sobre las organizaciones de trabajadores rurales, ¿cierto? ¿Cuál es la característica fundamental de la recomendación? Que no es de obligatorio cumplimiento. Es facultativa del Estado que haga parte de la OIT cumplirla o no cumplirla. Por eso es de carácter general. Por eso es simplemente una recomendación, como su nombre lo indica. Y por otra parte, existen los convenios internacionales del trabajo, como normas internacionales del trabajo, que estas tienen la característica fundamental de ser de obligatorio cumplimiento para las partes o los estados que sean parte de la OIT que lo ratifiquen en su legislación nacional. Es decir, digamos que los convenios tienen una jerarquía superior a las recomendaciones en tanto que, primero, tienen que ser ratificados por los estados y segundo, son de obligatorio cumplimiento si el estado lo ratifica. Entonces, pues básicamente eso obviamente le deja una aleatoriedad muy grande a los estados en cuanto a decidir sumarse o no sumarse a los convenios de la OIT, porque pues los hace tener que cumplirlos. Y a partir de eso, pues, puede generar algunas obligaciones específicas de cumplimiento de, valga la redundancia, obligaciones internacionales que se adquieran con OIT en torno, pues, a las legislaciones y a los desarrollos de los conflictos, de la libertad sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es bien importante todos estos instrumentos. Hay que decir que la mayor parte de estos instrumentos no han sido ratificados, hablando de los convenios por el Estado colombiano, debido pues precisamente a las precarias condiciones que realmente tenemos acá. Y pues a la imposibilidad, aunque yo creo que no es imposibilidad, sino falta de voluntad por parte de los gobiernos que han venido históricamente en el país. Esto no es un problema del último gobierno, es un problema de muchos gobiernos atrás, que evidentemente no han tenido la voluntad de avanzar hacia unas mejores condiciones laborales en el país. Creo yo que no es un problema de recursos, no es un problema de imposibilidad, es un problema de decisión política y de falta de voluntad. Finalmente, bueno, como lo dijimos ahorita, evidentemente el trabajo decente hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible, es el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que se llama trabajo decente y crecimiento económico, pero que a su vez, desde el enfoque integrado de la OIT para el trabajo decente en la economía rural, podemos ligarlo con otros objetivos de desarrollo sostenible que no necesariamente están inmiscuidos en el trabajo decente. Por ejemplo, el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsable, paz, justicia e instituciones sólidas. Digamos que aglutinando todos estos objetivos de desarrollo sostenible en una serie de políticas o en una política pública o bueno, en un desarrollo real de las comunidades y de sus territorios, pues evidentemente podríamos aglutinar estos objetivos de desarrollo sostenible como si los estuviéramos cumpliendo en el marco de una política así. Digamos que todo esto es hipotético, la realidad es muy diferente, pero pues es lo que nos traen las normas internacionales como herramienta de pelea. Finalmente, entonces, analicemos un poquito las cifras que nos trae el documento y pues estas son cifras actualizadas. Los del documento tenía cifras como del 2018, 2019, estos son ya las últimas cifras que han salido. Entonces, en Colombia, ¿cómo vamos? Una tasa de desempleo para 2020 en total del 15.9%, estamos hablando del año completo, aumentó muchísimo, con una tasa de desempleo rural del 8.7%. Uno dice, bueno, evidentemente en el sector rural hay menos desempleo que a nivel nacional. Sin embargo, yo quiero pasar de una a la tercera cifra, que es la tasa de informalidad, en donde a nivel nacional el 49.2% de las personas que en el 2020 trabajaban eran informales. En el campo estamos hablando de un nivel de informalidad de cerca del 86%. Esto es una cifra que ha sido construida, digamos, por unos teóricos de la Universidad Nacional, que en un estudio que trataba de medir esa informalidad, pues se atrevieron a tirar una cifra porque esa cifra no existía y el Estado nunca la había construido.
Entonces, ese 86% corresponde a las personas que trabajando en el campo, evidentemente no hacen cotización a pensión. Ese es el criterio para decir que quién es formal o quién no es informal. Entonces nos damos cuenta que el 86% de los trabajadores del campo no cotiza la pensión. Esa es la realidad que tenemos. Una tasa de ocupación del 49.8% a nivel nacional y del 50.3% a nivel rural. Una pobreza monetaria que a nivel nacional está en el 42.5% y que en la última medición del DANE dijo que en el sector rural había reducido con un 42.9% de incidencia. Ahí tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque esa pobreza monetaria del año 2020 fue medida con una metodología diferente a la que se venía utilizando. Por eso la reducción. Es decir, no es que haya menos gente pobre en el campo, no. Es que el Estado reconoce que hay gente pobre con una metodología diferente y que tiene que ver básicamente con los ingresos. En este momento no ha sido clara cuál es esa metodología, o por lo menos no lo hemos podido saber, y estamos tratando de indagar en qué consistió ese cambio de metodología para que redujera la pobreza en el campo, sobre todo después del COVID-19, sobre todo después de esa crisis económica que estamos viviendo, cosa que pues que creemos no es creíble, pero que bueno, son los datos oficiales y hay que mostrarlos y trabajar con ellos. Una pobreza monetaria extrema que en el nivel nacional está en el 15.1% y en el nivel rural está en el 18.2%. Es decir, más de la mitad de las personas que habitan el campo son pobres o son extremadamente pobres. Y una pobreza multidimensional que, desde mi punto de vista, guarda un poquito más de relación con la realidad, muestra que a nivel nacional estaba en un 17.5% en el 2019 y en el sector rural se ubicó en el 34.5%. Es decir, toda esa carreta que hemos hablado anteriormente del enfoque integrado de la OIT para la economía rural, pues es una carreta que evidentemente es necesaria en nuestro país y que podemos impulsar varias cosas de transformación real de nuestra economía, no solamente la economía rural, sino la economía colombiana en general, si aplicáramos con mayor vehemencia ese enfoque integrado de la OIT para el desarrollo rural, que creo yo que pues con estas cifras evidentemente se justifica. Finalmente, para cerrar esta charla un poco aburrida, yo sé, compañeros, vamos a hablar del derecho a la consulta, que es el siguiente módulo que ustedes van a ver. Entonces, la noción del derecho a la consulta surge a partir de la protección a las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores a la negociación colectiva contenidas en los convenios número 87 de 1948 y número 98 de 1949, que hablan sobre el derecho a la libertad sindical y el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva. Entonces, partimos de esa base, de entender que la consulta es un desarrollo del principio fundamental de la negociación colectiva y del derecho de los sindicatos y de las personas que se sindicalizan a la libertad sindical. Es decir, esto es una vaina dura de la OIT. Son unos principios muy, muy, muy fuertes los que se están viendo con este derecho a la consulta. Ahora bien, tenemos que entender, compañeros y compañeras, que el derecho a la consulta, como lo viene entendiendo la OIT, no es simplemente la negociación colectiva de los salarios o de las condiciones laborales, como lo veníamos diciendo anteriormente. Evidentemente, este derecho a la consulta va muchísimo más allá de esa posibilidad de negociar salarios y condiciones laborales y tiene que ver con incluso la determinación de políticas públicas nacionales, departamentales y locales que tengan que ver con las condiciones de trabajo o incluso que no tengan ni siquiera que ver con las condiciones de trabajo. Es decir, ese derecho a la consulta que existe, que está arreglado y que está reconocido por la legislación colombiana, le da la oportunidad a las organizaciones sindicales de actuar más allá de su labor como sindicatos, de su labor, digamos, primigenia, que es defender los derechos de los trabajadores que están afiliados a él. No, este derecho a la consulta pone al movimiento sindical y a la organización sindical como una organización vital para la democracia, vital para la construcción de país, vital para la construcción de políticas públicas y como
unos voceros, unos interlocutores válidos, reconocidos y, digamos, con toda la legitimidad para abordar discusiones que superan el espectro organizativo de la organización sindical específica. Para poner un ejemplo de lo que estoy hablando, es posible, a partir de esta consagración del derecho a la consulta, que la UNEP, como sindicato bancario, se pueda meter en la discusión de las políticas de desarrollo rural de los municipios y de los departamentos, como sindicato, ¿cierto? Y a partir de eso, pues obviamente, cuando los sindicatos se van juntando, cuando se van haciendo las centrales, cuando se va buscando la unidad de los trabajadores, pues es muchísimo más fuerte esa participación. ¿A qué quiero llegar, compañeros, en conclusión? A que este derecho a la consulta nos convierte a nosotros como sindicalistas en actores sociales y políticos con incidencia real en la posibilidad de modificar las condiciones, por lo menos de las políticas públicas, para empezar, y eso redundando en la posibilidad de cambiar la vida y las condiciones de las personas y obviamente de la economía. A partir de eso, de este derecho a la consulta, es que vamos a empezar a meternos en el tema de la administración pública colombiana. Entonces, el siguiente módulo, el módulo 3, es sobre las políticas públicas. ¿Qué es esa vaina de las políticas públicas? ¿Cómo se come? ¿Cómo se construye? Hay un documentico muy sintético que nos resume eso, que viene tomado de las tesis del profesor Roth, que es uno de los manes que más sabe de administración pública en este país y que es precisamente profesor de la maestría de políticas públicas de la Universidad Nacional. Ese tema lo abordaremos en la siguiente clase. Para esa clase contaremos con la participación ya confirmada de la coordinadora de la OIT del proyecto de fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales en el posconflicto, Diana Salcedo, quien además de eso es egresada de la maestría de políticas públicas, es decir, trabaja en la OIT, es una experta en políticas públicas y nos va a echar un cuento bien bacano de cómo es que se viene aplicando ese concepto que vimos ahorita del enfoque diferente, no, el enfoque no, sino, se me olvidó, el enfoque integrado de la OIT para promover el trabajo decente en la economía rural, cómo se viene aplicando actualmente en el país. Va a ser bien interesante. Y a partir de eso, entender lo de las políticas públicas, entonces vamos a mirar espacios de decisión, espacios de incidencia, tanto a nivel municipal como a nivel departamental como a nivel nacional, que de parte del movimiento sindical, del mundo sindical, podemos explotar, que no necesariamente tienen que ver con negociar con nuestro patrón directo, pero que sí evidentemente son un desarrollo del derecho a la consulta y además de eso, desde mi punto de vista, es un imperativo ético que como sujetos políticos que estamos organizados en un sindicato, tenemos por lo menos que conocer que ahí se puede actuar y que ahí se puede incidir, ¿cierto? Ya la determinación política de la incidencia, pues la tomarán ustedes más adelante. Y finalmente, en nuestra tercera clase, vamos a abordar el tema pues de unos escenarios específicos de toma de decisiones que son constantes y que pueden constituirse, o no, que no pueden constituirse, son muchos teóricos del derecho han dicho que son el constituyente secundario, es decir, mientras el constituyente primario, que es el pueblo raso, todo el mundo, no actúe, hay una delegación de esa soberanía constitucional que tiene el pueblo hacia unos órganos que en este caso, pues en el caso colombiano a nivel nacional, es el Congreso de la República, que es el delegatario de esa legitimidad popular para modificar tanto la Constitución como las leyes, en últimas construir o modificar ese acuerdo social por el cual nos regimos nosotros, que está plasmado en nuestro ordenamiento jurídico. Estamos hablando del Congreso de la República. En esa tercera clase estamos tratando de organizar un panel bien interesante sobre la dinámica actual del Congreso de la República y sobre, evidentemente, la necesidad de modificar esas dinámicas para poder avanzar como país. Y la idea es que en la medida de las posibilidades podamos contar con algunos congresistas o algunas congresistas que nos acompañen en esa sesión de clausura, en un panel pues que no será muy largo, pero que sí nos dará algunas luces de qué es lo que hay hoy en el Congreso de la República y cómo podemos plantear eso hacia futuro. Aquí algunos convenios y recomendaciones que tienen que ver estrictamente con la consulta en diferentes temas relacionados con el mundo rural. Si ustedes se dan cuenta ahí, pues hay muchísimos temas
que no simplemente son la relación de trabajo entre el señor que vende su fuerza de trabajo con el que se le paga. Y finalmente, pues, hablar un poquito de las normas internacionales y las normas nacionales que consagran específicamente ese derecho a la consulta en este país. Como lo verán en el documento, la recomendación número 113 de 1960 es el primer, digamos, instrumento internacional que reconoce el derecho a la consulta. Como lo ven, es una recomendación que posteriormente pasó a ser un convenio internacional, es decir, es de obligatorio cumplimiento, que tiene que ver con el convenio número 144 de 1976, convenio sobre la consulta tripartita, normas internacionales del trabajo. Este convenio es firmado y ratificado por el Estado colombiano. El Estado colombiano debe cumplirlo, pero de manera cabal, ¿cierto? A partir de entonces de que se ha aceptado esa idea del derecho a la consulta, el Estado colombiano lo ha ratificado en, podemos mencionar 3 instrumentos normativos. El primero es el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, que se desarrolla a su vez en la Ley 278 de 1996, que es la que crea la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que fue creada por la Constitución. Y además de eso, pues, la ley de ratificación del convenio que se da en 1997, que es la ley 410, por medio de la cual se aprueba el convenio 144 sobre la consulta tripartita para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo en cuanto a la consulta. Entonces, a partir de esto, de estos 2 conceptos, pues nos damos cuenta que existen espacios, que existe la legislación tanto internacional como nacional que nos permite explotar esos espacios de incidencia, pero pues que evidentemente nos falta algo, ¿cierto? Y es ocupar, conocer y empezar a digamos, proponer en esos espacios. Yo dejaría esta presentación acá, compañeros. Qué pena lo largo, qué pena lo ladrilludo. Y pues nada, creo que la palabra es de ustedes, compañeros. La idea es que hagamos un proceso de participación bien interesante en donde, si quieren, venga, les dejo de compartir pantalla para que nos veamos. Y pues nada, la palabra es de ustedes, compañeros, a ver, pues aportes, preguntas, discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie frente a las preguntas del foro. A ver, ¿ustedes creen que evidentemente hay o no hay una aplicación de el enfoque integrado de la OIT para el trabajo decente en la economía rural aquí en Colombia? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Hola, no encuentro dónde levantar la mano, se me perdió. Pues si quieren pueden pedir por el chat escribiendo. Entonces Bueno, listo. Compañera, si quiere hable, y está el compañero Jesús Abel que está también levantando la mano. Entonces se prepara ok. Jesús Abel y la compañera que Pilar, si es su merced. Sí, señor. Listo. Pues de acuerdo a la pregunta del foro, nunca se ha cumplido. Algo así que respondí en el foro, nunca se ha cumplido. Sí, lastimosamente, hablando del área urbana, es difícil que se cumpla ese concepto de trabajo decente que tiene la OIT. Es muy complicado ahora en el área rural. Yo me cuestiono y lo cuestiono a usted, Álvaro, preguntándole, ¿cómo cree usted que podríamos hacer para empezar a darle cumplimiento? Y yo pensaría que es como comenzando por los trabajadores rurales, concientizándolos a ellos de que es que no es un derecho, es un deber del empleador darme a mí mi protección social, mi seguridad social, concientizar a las personas de por qué es que debo cotizar una pensión, no solamente porque conversaba con mi hijo, porque niño de 18 años y los compañeros lo cuestionan, no, yo no quiero cotizar para pensión. Y yo le decía, hijo, no puedes pensar así, porque es que no es solamente proyectarnos a que su papá a los 62, yo a los 57, no, es de lo que pueda pasar en el camino. Entonces, un accidente laboral, un accidente de tránsito, todos esos factores que pueden llevar a, entonces,
¿cómo cree usted que podríamos empezar a concientizar al trabajador rural, teniendo en cuenta que son personas de escasos conocimientos, de pocos estudios? ¿Cómo sería la manera más fácil, asequible de llegarles a ellos? Gracias. Listo, compañero Jesús Abel, si quiere intervenir. Sí, sí. Buenas noches. No, pues con relación a la presentación, el tema está muy claro, porque ya la OIT lo ha venido trabajando y la parte de ese trabajo digno es muy clara. Ya con relación a que si lo aplicamos en Colombia, pues muchas cosas en Colombia es muy curioso porque si lo vemos en el papel, Colombia tiene cantidad de leyes y cantidad de ordenamientos que dirían que deberían implementarse las cosas bien y funcionar en plenitud. Pero aquí vemos ausencia de muchos aspectos de la institucionalidad y sobre todo en la parte rural, que la dejan muy atrás y la ven como muy arcaica. Entonces no la implementan. Entonces falta educación, falta atención y sobre todo concientización de que Colombia, más allá de ser una, como dice ahorita nuestro grandioso presidente, que es Silicon Valley, no, Colombia, sino si le damos la espalda al agro, le estamos dando la espalda a lo que es Colombia. Colombia es un país diverso en clima y el agro debe ser la máquina que de verdad lo oriente, y más que todo si también hablamos de una seguridad alimentaria que es muy importante. Entonces es como hay falta de conciencia de ver en qué es Colombia y creer que Colombia es un país agrícola. No es menospreciarse, es sencillamente entender, ver la fortaleza. Es como Jesús, muchísimas gracias. Si quiere, antes de pasar a la siguiente palabra, yo quiero como tirar algunas ideas para incentivar el debate. A ver, un poco para responder la pregunta que hacía la compañera Pilar, de cómo concientizar a la gente de que tiene derechos. Básicamente, esa es como la interpretación que yo le hago a su pregunta, compañera. O sea, ¿cómo hacemos que la gente entienda que tiene derechos? Tiene derecho a la seguridad social, a la salud, a la pensión, a la vivienda, al trabajo, a la educación, en un contexto donde históricamente se le han sido negados todos esos derechos. En un contexto donde así la Constitución y la ley, como lo dice Jesús Abel, lo planteen, pues evidentemente la realidad es que no existen, que no hay derechos, que no se le garantizan esos derechos. Por más de que se esfuerce, por más de que se muela trabajando, dicen los expertos, y ustedes lo han visto en los diferentes medios, que una persona que nace pobre en Colombia se demoraría no 11 años, 11 generaciones en salir de la pobreza. Una generación podría ser que más o menos que 30, 40 años. O sea, ese es el nivel de desigualdad y de falta de garantía de derechos que tenemos en el país. Y es un país que, pues evidentemente, antes del coronavirus venía en crecimiento económico positivo. Si ustedes se dan cuenta, el sector en el que trabajan fue uno, si no el único, de los sectores que durante el coronavirus no perdió, sino ganó. Tuvo utilidades como por 5 billones de pesos del sector financiero. Entonces, creo yo que aquí el problema no es de falta de recursos, sino evidentemente de falta de voluntad en la garantía de los derechos. Y a partir de eso, pues la gente, digamos que el colombiano del común es una persona que se la rebusca, ¿cierto? Eso es una condición clara de nuestra idiosincrasia colombiana. El colombiano no se vara, el colombiano se la rebusca. El colombiano es así por naturaleza, decimos. Yo no creo que seamos así por naturaleza. Yo creo que fue precisamente el medio en el que nos tocó desarrollarnos el que nos volvió así y el que nos dice, no, es que en un sentido común, un poco, desde mi punto de vista, demasiado, por decirlo de alguna manera, facho, en donde no, es que usted quiere todo regalado y es que aquí la vida no es así, en la vida hay que sufrir y en la vida es que hay que ganarse todo y si no suda sangre, sudor y lágrimas para conseguirse una casita, entonces no es válido, ¿no? Es que eso no es así. No es así porque nosotros somos personas y como personas tenemos derechos. Y precisamente el Estado está concebido desde su principio fundamental
para primero garantizar la convivencia pacífica, que entre nosotros no nos matemos. ¿Y por qué nos matamos? Por suplir nuestras necesidades. Entonces, ¿el Estado qué debe hacer? Para garantizar que no nos matemos, tratar de equilibrar la balanza. De decir, vea, yo le recojo un poquito a los que más tienen para que a partir de una estructuración de un gasto público social, yo pueda revertir con esos recursos que, por decirlo así, le quito a los ricos, invierto socialmente y voy reduciendo esa brecha de la desigualdad. Digamos que eso es como la idea fundamental en todo el mundo, pero pues aquí en Colombia evidentemente no hemos tenido esa decisión, y lo que ha habido, como ustedes lo han visto, son decisiones desde el Estado que agrandan esa brecha de desigualdad, que favorecen a los más poderosos y que dejan a los menos favorecidos, a los menos protegidos, sin ninguna protección. Es más, echándoles a ellos mismos, a los trabajadores y a las personas que medio pueden sobrevivir, la responsabilidad de financiar el Estado. Porque finalmente la mayor cantidad de las gabelas que se le han dado a los grandes sectores económicos tienen que ver con esos beneficios tributarios en los cuales, pues, con unas grandes riquezas son mínimos los impuestos que pagan. Hablan que el sector financiero colombiano, no solamente los bancos, sino el sector financiero entendido como toda su estructura, tiene una tasa efectiva de tributación que no llega al 2% de sus utilidades, de sus ingresos anuales, ni siquiera las utilidades, de los ingresos anuales. No es ni siquiera el 2% de la plata que mueven lo que pagan en impuestos, cuando teóricamente, según el estatuto tributario, deberían estar pagando el 33% de los ingresos. Entonces, algo está pasando. Y una persona clase media, como usted o como yo, trabajador, trabajadora, sí, más o menos está metiéndole el 20-25% de sus ingresos a pagar impuestos. Entonces, como lo vimos claramente en esa reforma tributaria que presentó el señor Alberto Carrasquilla, y que gracias a ese gran paro nacional que hoy sigue vivo y que sigue desarrollándose en este país, pues la pudimos derrotar. Pero si ustedes se dan cuenta, la propuesta de esa reforma tributaria, ¿cuál era? Era tapar un hueco fiscal de casi 15 billones de pesos que generaron ellos mismos en el 2019 con unas exenciones tributarias a los grandes capitales de más o menos 15 billones de pesos. Entonces ese hueco fiscal lo querían tapar poniendo a pagar más renta a los trabajadores. Desde 1.500.000 usted entonces empezaba a declarar, y por ahí desde 2 millones empezaba a pagar impuesto de renta, con el tema del impuesto indirecto por naturaleza, que es el IVA, metiéndole IVA a artículos de primera necesidad de la canasta familiar. Es decir, dejando que ese déficit no lo pagaran los más ricos, a los que se los había regalado, sino las clases medias, los trabajadores, y finalmente pues todo el mundo, desde el más rico hasta el más pobre, con el tema del IVA. Que el IVA no diferencia entre rico y pobre, a usted igual le van a cobrar el 19%. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cómo concientizar a la gente de sus derechos? Yo creo que primero es la acción política, compañeros y compañeras, que la estamos viendo, digamos, su merced puede salir a cualquier calle de este país y ve que la acción política es una realidad y que es una acción política que quiere un cambio. Digamos que podemos estar disputándonos un poquito el sentido común facho que se nos ha impuesto, y la gente está diciendo, hey, no, es que ya el hambre está premiando muchísimo, la desigualdad está premiando muchísimo, necesitamos un cambio de políticas para que el Estado funcione para lo que debería funcionar, que es la garantía de los derechos. Yo creo que y con esto termino, la reivindicación del paro nacional implica que la gente del común, porque si ustedes se dan cuenta, pues allá no estamos los que hemos estado, bueno, sí estamos allá los que hemos estado organizados políticamente de manera histórica, los que somos conscientes de la necesidad de la organización sindical, de la organización social, de la organización política, estamos ahí, pero es que la gran mayoría del pueblo colombiano no está afiliado políticamente, no está afiliado a un sindicato. La gran mayoría del pueblo colombiano está desempleado, no tiene acceso a la información, no tiene acceso al estudio, y son ellos y ellas los que, ahí sí como dicen las consignas, no tienen nada que perder y tienen todo por ganar, los que están poniendo el cuero y están ejerciendo un derecho de movilización de su conciencia, de decir, venga, es que así yo sea pobre, así yo no tenga nada, yo tengo derechos, y el Estado es el que me debe garantizar esos derechos. Entonces yo creo que primero pues ya se está despertando esa conciencia de que la gente tiene derechos, y segundo, esa reivindicación y esa
esa observación de que es el Estado el que debe garantizarlo y que pues evidentemente los responsables de que no se garanticen son los que están administrando el Estado, creo que también está muy clara en este país. Digamos que yo no creo que seamos ya la mayoría absoluta los que queramos un cambio político y social en el país, no. Claramente, los que no quieren un cambio, los que quieren que esto siga igual, también son varios. Pero creo yo que es la fuerza de la movilización la que nos está permitiendo cambiar la correlación de fuerzas y, ¿por qué no?, pensar en la posibilidad de un gobierno diferente, un gobierno alternativo, un gobierno democrático, no estoy diciendo comunista ni socialista, pero que sí nos permita generar un nuevo momento de voluntad en el pacto civil y político, el pacto fundacional de nuestra sociedad, para que el Estado asuma su papel y empiece evidentemente a garantizar derechos. Entonces yo creo que el primer paso ya lo estamos logrando, generar un poco de conciencia en la gente, y a partir de esa generación de conciencia, ¿por qué no?, movilizar esas conciencias para modificar las estructuras del Estado. Más que modificar las estructuras del Estado, es modificar las personas que administran el Estado, y por medio de esa voluntad de hacer las cosas de manera diferente, demostrar que sí es posible garantizar los derechos. Entonces ya con esta con esta super opinadera que me tiré, por favor, compañera Gloria, coméntenos lo que se quiere. Bueno, de acuerdo pues también lo que tú hablaste, pues uno se genera bastantes preguntas, como por ejemplo si teniendo en cuenta esas faltas de garantía y que estas recomendaciones que hace la OIT son generales, o sea que no están obligadas a que se tomen. Está bien hablar de seguir dialogando, un diálogo social, una charlada, una habladita, promover esos diálogos que pues básicamente no nos han llevado a mucho, históricamente no nos han llevado a mucho, ¿cierto? Porque esto no obliga a que esas recomendaciones sean obligatorias, valga la redundancia, sean obligatorias. Y aparte de eso, pues también ver esa participación que tenemos como sindicatos en el tema de legislar y de todo esto que tampoco se tiene en cuenta, porque muchas veces creo que van a esos temas también de la OIT, las centrales obreras, y se dividen ahí por espacios, y donde ha habido mucho cuestionamiento ante esos temas porque no se habla ya de cosas importantes y no tienen una consecución, ¿cierto? O sea, va una, va otra, y entonces eso no ha generado como algo que nosotros podamos palpar en la realidad. Y es a lo que pues también yo te contesté ahí, a lo que redundan muchas cosas en donde se van a hacer las vías de hecho, como lo que estamos haciendo ahorita, como lo que hacen los campesinos cerrando, bloqueando y haciendo cosas, porque aquí el gobierno no escucha, no hay diálogo, no hay. El diálogo se intenta y no hay, y el diálogo, ni si eso estamos hablando a nivel de gobierno, imagínate también hasta en negociaciones colectivas y todo eso, que vamos a plasmarlo nosotros que estamos en el sector financiero, donde tú dices que es uno de los sectores casi el único sector que ha tenido en este momento ese tema de ganancias, y para nosotros ya en una negociación colectiva quitarle a un banco 50 pesos se vuelve un problema gravísimo. Nos coartan la libertad en muchas cosas, y entonces esos diálogos se quedan ahí en el papel. Entonces, pues en lo particular, dentro de nuestra organización sindical, hay bastantes diferencias con ese tema del diálogo social, ¿cierto? Y habemos muchos pues que tenemos posiciones diversas ante eso, pero pues hasta dónde se va con este diálogo que definitivamente aquí no funciona, no funciona mucho. Entonces quería aportar esas claridades y hacer esos cuestionamientos que son pues importantes que tengamos en cuenta acá. Gracias.
Listo, ¿alguna otra intervención, compañeros, compañeras? Hay dos. Luis, Gloria, acabaste de hablar, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Entonces va don Luis. Sí, compañeros, ha sido tradicional del gobierno colombiano suscribir estos acuerdos, pero más es por firmar y por estar allá como garante de la democracia, pero en la práctica vemos que poco se cumple. En el caso, por ejemplo, del sector campesino, vemos atraso generación tras generación y, y desafortunadamente los campesinos como no están debidamente organizados, mientras que quienes los suplantan son, por ejemplo, la Asociación de Agricultores, la Asociación de Ganaderos, todas estas asociaciones, pero ellos están representando sus intereses y dicen que representan a todos los campesinos del país, pero realmente están representando a grandes potentados de cada sector del campo. Entonces, pues, difícilmente cumplen los objetivos que quisiera la OIT. Y por el otro lado, lo que hacen, sobre todo en los últimos 15, 20 años, a los campesinos los están engañando. En vez de darles sus derechos, como se hablaba aquí, los están acostumbrando a darles una limosna, el subsidio ese que les dan que cada 4 años cambia de nombre, pero realmente lo que hacen es atarlos a un supuesto regalo que les da el Estado cuando realmente son derechos de ellos y difícilmente se cumplen los objetivos que quisiera la OIT en este caso, que es garantizar un futuro digno para ellos. Entonces, por eso es tan importante este momento histórico que está viviendo el país para que ojalá se pusieran en práctica o por lo menos arrancaran todos estos proyectos, porque definitivamente yo insisto en que Colombia es un país agrícola. Nosotros no somos ningún país en vía de desarrollo ni nada por el estilo, sino un país agrícola al que se le debe dar la mano y la inversión del campesinado, pero a la par de los problemas que he mencionado ahorita, existen los famosos tratados internacionales que lo que hacen es suplantar con importaciones lo que se está produciendo en Colombia, lo que tradicionalmente se produce, y pues lógicamente eso va en contra de todas estas sueños, de todos estos anhelos que se persiguen con estos tratados. Es decir, en conclusión, está todo por hacer, está la literatura muy bien hecha, pero quienes puedan o quienes podamos tenemos un reto muy grande para lograr medianamente arrancar ese proyecto. Gracias. Compañero Luis, muchísimas gracias por su gran aporte. ¿Algún compañero o compañera más? O si quiere, hecho yo ahí una intervencioncilla, a ver si de pronto les pico la lengua con esto. Listo, entonces venga para responder la pregunta de la compañera Pilar. ¿Sí fue Pilar? No. Fue Gloria la que preguntó esto. Profe, antes de que de su Hágale, José. Nosotros acá, bueno, terminando este cursillo, ¿cómo podemos incidir para la organización del sector rural? Ya que a nivel país, cada sector productivo jalona por su lado y el gobierno se aprovecha de esta situación pues para vulnerar todos estos derechos. Y la otra es que cómo podemos incurrir o eso para que se sancione por parte de la OIT a la violación de todos estos tratados internacionales. Y a nivel nacional, ¿quién es el responsable o quién regula o quién está encargado de que se respeten todos estos derechos de los campesinos? Vale, compañero. Bueno, entonces, frente a la pregunta de la compañera Gloria pues, más que la pregunta, la apreciación que yo personalmente comparto frente al balance del diálogo social, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Digamos que sí, están las leyes escritas, están los convenios, las recomendaciones, la constitución, las leyes, los decretos, etcétera, etcétera.
Pero todo eso, si no se convierte en realidad, pues es letra muerta, es papeles, son buenas intenciones, buenas historias contadas. Podría ser literatura muy bonita, pero no es la realidad. Y en ese sentido yo creo que eso nos debe llamar la atención, no solamente de aquí para allá, de decir, es que el gobierno no escucha. Claro, el gobierno no escucha, pero es que desde mi punto de vista, y esto es lo que creo que también estamos mirando acá, y es que tampoco nosotros nos hemos interesado como sindicalistas, como alternativos, por ocupar esos espacios y hacer que nos escuchen, ¿cierto? Digamos que ha pasado mucho tiempo con un inmovilismo, también con un acomodamiento de algunas estructuras anquilosadas en los sindicatos, hay que decirlo también, con mañas, con divisiones, con peleas internas, en donde pues evidentemente ha sido muy difícil que nosotros también nos pongamos de acuerdo e incidamos de manera más, por decirlo así, agresiva en torno a nuestras reivindicaciones, ¿cierto? Es decir, también es un debate interno en el sindicalismo colombiano hoy. Hay que ver cuál es la cantidad de trabajadores y trabajadoras colombianas que hoy están sindicalizados y sindicalizadas. ¿Cuál es la respuesta que hoy le dan el movimiento sindical, las centrales sindicales, los sindicatos, etcétera, etcétera, a los trabajadores informales, por ejemplo? Yo creo que también hay responsabilidad por parte de muchos dirigentes sindicales de haber entendido el sindicalismo simplemente como la negociación de salarios y como la negociación de condiciones laborales en una empresa específica. Aquí nos olvidamos, por ejemplo, de las negociaciones de ramo, ¿cierto? Aquí nos olvidamos de que podemos hacer una negociación de todo el sector bancario si nos unimos todos los sindicatos y sentamos a la ANIF y sentamos al Estado y sentamos en unidad al movimiento sindical a discutir el sistema financiero colombiano, no las condiciones laborales de Bancolombia. ¿Sí me entiende? Ahí está la diferencia. Es una decisión política, compañeros, que la idea es, a partir de estos cursos, a partir de esas disertaciones, esas discusiones políticas al interior de la base y de la dirigencia sindical, que podemos tomar esa decisión política. Están los espacios, están las herramientas, tomemos la decisión política y empecemos a incidir. Yo creo que ustedes desde el sector bancario tuvieron un acierto muy importante que fue ponerse a hablar de pensiones. Yo soy uno de los que ha venido abordando ese tema desde la oficina de la senadora Aida Bella, y a mí no se me olvida que nosotros empezamos a discutir una reforma pensional gracias a un foro que organizaron ustedes, compañeros, el FIPE, hace como 3 años ya. Es decir, ya hay avances. Ya hay avances en ganar discusiones al interior de los sindicatos, ya hay avances en la necesidad de meternos en la construcción de políticas públicas como sindicatos, ya hay avances en la, digamos, flexibilización un poquito de las estructuras sindicales. ¿Para qué? Pues para reconocer la realidad objetiva del pueblo colombiano. El pueblo colombiano no es un pueblo que sea de trabajadores formales, no lo es. El 50% de la gente que trabaja a nivel nacional es informal. Y el 50% de los trabajadores no encuentra hoy en el sindicalismo un interlocutor válido, desde mi punto de vista, ¿no? Eso obviamente está sujeto a debate y la idea es que lo discutamos. Entonces, creo yo que la reflexión ahí es evidente. Sí, el diálogo social tripartito en Colombia no funciona, tanto por la falta de voluntad del gobierno, como también porque no nos hemos comido el cuento de que desde ahí se pueden hacer cositas. Y tercero, porque tampoco, a ver, digamos que la OIT como organismo internacional es un organismo, digamos, hasta cierto punto neutral, que cree que las cosas son buenas por naturaleza y que cree que los sindicatos se van a sentar con sus empleadores y el Estado, y entre los tres tomándose un cafecito, pues van a llegar a acuerdos. Y no, la vida es diferente, las relaciones sociales de producción y las relaciones sociales en general finalmente terminan siendo relaciones de poder, relaciones de fuerza, en donde el más fuerte se impone sobre el más débil. Y finalmente, una característica, digamos, no tan reciente, pero tampoco tan histórica en el tripartismo y en el diálogo social colombiano, es el tema de que parece que no hubiera tripartismo, sino bipartismo. Porque pareciera que el Estado y los empleadores
fueran un solo bloque. Y entonces llegan unidos a la discusión, por ejemplo, del salario mínimo, que es casi que la única decisión importante que toma la comisión de... pucha, ahora me olvidó el nombre. La Comisión de Concertación de Política Salarial y Laboral. Ahí no solamente es para discutir el salario mínimo, ahí también es para discutir las reformas laborales, las reformas pensionales, las reformas de cada una de las subcomisiones que tiene esa comisión, que lo veremos en la siguiente clase y que lo verán en módulos más adelantico. Pero básicamente para lo único que funciona esa vaina es para determinar el salario mínimo y que se reúne en diciembre y medio hablan ahí y tal, y pues a los sindicatos no les paran bolas y finalmente es el Estado con los empleadores los que terminan imponiéndole al movimiento sindical ese salario mínimo, solamente con ese ejemplo. Entonces, a partir de estos tres problemas que desde mi punto de vista tiene el diálogo social colombiano, pues podemos por lo menos desde nuestro punto de vista solucionar uno, que es tomar la decisión de que esa vaina por lo menos la hagamos que se reúnan las comisiones permanentes de concertación, por ejemplo. Porque no olvidemos que la Comisión Nacional de Concertación debe, según la ley, tener un correlato departamental, es decir, debe haber una comisión departamental de concertación de política salarial y laboral, cosa que en pocos departamentos existe. ¿Y por qué no existe? Pues porque al gobierno no le dio la gana y porque los sindicatos tampoco lo hemos exigido, compañeros. Entonces también es pensar en eso. Finalmente, la pregunta del compañero... se me olvidó su nombre, compañero. Bueno, del compañero que intervino de últimas. ¿Cómo ayudar a incidir en la organización rural? Vea, yo creo que desde el sector bancario se pueden hacer muchísimas cosas. Incluso puede ser hasta un modelo de negocio interesante para sus empleadores. Es el tema de la Compañero inclusión José financiera. Ricardo. José Ricardo, sí señor. Discúlpeme. Que puede ser bien interesante y es el asunto de la inclusión financiera y digamos, el otorgamiento de servicios financieros a las personas de la ruralidad. Digamos que como las tasas de organización, las tasas de utilización de servicios financieros en este país son bien bajas. Según un estudio que vi la semana pasada, comparativo entre la OCDE y América Latina, Colombia tiene como un 42% de inclusión financiera, mientras el promedio de la OCDE es como el 70% y en América Latina estamos hablando por encima del 60%. Es decir, aquí la gente no accede al crédito ni en la ciudad ni en el campo, no accede a servicios financieros ni en la ciudad ni en el campo. Y si medio accede, pues accede porque tiene capacidad de endeudamiento y capacidad adquisitiva, porque finalmente, ustedes lo saben, compañeros, el banco no le va a prestar al que no tiene plata, ¿cierto? Incluso con un fenómeno que, bueno, espere, antes de que se me olvide, yo les acabo de compartir aquí en el chat y en el chat de WhatsApp un documentico del año 2006 de la Escuela Nacional Sindical que habla sobre el papel del sindicalismo en el sector financiero. Me parece un documento interesante, un poquito viejito, sí, pero con debates actuales que más o menos pues, nos puede dar algunas luces o por lo menos nos puede ayudar a incentivar el debate sobre este tema, ¿cierto? Entonces se los dejo ahí a modo de consulta que ustedes lo quieran mirar y pues continuar con esta disertación que seguramente la vamos a tomar en el siguiente curso. Finalmente, mire, o sea, yo creo que desde que uno es colombiano y entiende que Colombia es un país rural, como ustedes mismos lo han planteado hace un momento, pues evidentemente, desde cualquier espacio en el que uno usted puede ayudar a incidir en el desarrollo rural o en la organización rural. Creo yo que ustedes desde el sector bancario pueden tener muchas posibilidades de hacer eso, mirando a ver la posibilidad de acceso a los servicios financieros, de inclusión financiera, de coordinar incluso desde su labor con las organizaciones sociales y sindicales del sector rural para que ellos mismos puedan incluirse dentro del sistema financiero. Más que para pagarles para tratar de acceder al crédito, pero pues eso es una discusión que va mucho más allá de la posibilidad de meter al mundo rural en el mundo financiero. Y tiene que ver con
pues evidentemente la democratización del crédito en este país. Porque como lo vemos, el crédito lo otorgan, incluso los créditos que se otorgan con la garantía del Estado. Caso concreto, por ejemplo, el programa de apoyo al empleo formal, el PAEF, que yo creo que ustedes lo han visto en sus puestos de trabajo y que, pues evidentemente, desde mi punto de vista, el programa está diseñado para que sea el banco el que le diga, mejor dicho, el que determine el destinatario del subsidio. Producto de eso es que la mayor parte de ese subsidio se le dio a las más grandes empresas del país. Todos estos datos que yo estoy tirando así que no están en los documentos van a estar en un documento que la próxima semana prometo entregarles de contextualización un poquito de lo que desde mi punto de vista es el sistema financiero, lo que están haciendo en el sistema financiero y alguna propuesta de lo que yo como gente que le da por pensar pendejadas, pues propone para que se podría generar alguna dinámica sindical de ofensiva, por decirlo así, en el sector financiero. Eso se los entregaré la próxima semana. Pero pues finalmente quiero llegar a dos puntos importantes. El primero, el asunto de la democratización del crédito, en donde evidentemente aquí no existe. Hay que avanzar en eso y por qué no pensar que desde los sindicatos bancarios se pueda hacer una propuesta frente a eso sería muy interesante. Segundo, el tema del fortalecimiento de la banca pública o la creación de la banca pública que pues básicamente no existe, en donde el Estado desde su fuerza financiera, política, económica, pueda generar una real competencia al monopolio que hoy existe del sistema financiero privado, que creo yo que es posible. Y una tercera idea bien importante y es mirar a ese fortalecimiento de lo público también con una alianza privada con el sector financiero, pero no necesariamente el sector financiero con ánimo de lucro. Estamos hablando de una consolidación de una alianza estratégica entre el sector privado, digamos, de la economía social y solidaria, las cooperativas, etcétera, etcétera, que prestan servicios financieros, la banca pública en torno al fortalecimiento de la democratización del crédito. Creo yo que puede ser una muy buena propuesta que desde UNEP, desde los diferentes sindicatos del sector financiero nos pueden ayudar muchísimo a estructurar. Y finalmente, compañeros, creo yo que es posible y es necesario, creo que no soy solo yo y hay muchos y muchas que estamos pensando en ese asunto de que así como el sector financiero llega y le impone en bloque y de manera general al Estado colombiano, básicamente que las obligaciones que tiene en cuanto a la legislación para que cumplan ellos con sus márgenes de utilidad, pues de esa misma manera yo creo que en el sector financiero, no solamente el sector bancario, ojo con lo que estoy diciendo, el sector financiero podría tener una negociación de ramo sectorial, en donde no solamente se discutan las relaciones laborales, sino también se discuta en el fondo el papel del sistema financiero en el país, que no solamente son los bancos, repito, sino que tiene que ver con las instituciones de crédito de segundo piso, con los fondos de inversiones, con los fondos de pensiones, con los conglomerados económicos que finalmente son financiados por los bancos, son de los dueños de los bancos, pero construyen carreteras. Es sobre todo eso que yo creo que debemos empezar una negociación de fondo y seria. ¿En torno a qué? En torno a generar una correlación de fuerzas diferente, ¿cierto? ¿Por qué pienso yo esto? Porque pues, lo estamos viviendo en la calle. Yo creo que el cambio político ya está pasando en este país. Y creo yo que puede ser una realidad no muy lejana que tengamos un gobierno alternativo. Un gobierno que esté del lado de los trabajadores, que esté del lado de las personas y no del lado de las corporaciones y de los grandes magnates. Y que por fin, pues evidentemente, pueda tener por lo menos una posición neutral de buscar diálogo social y acuerdos de diálogo social tripartita, o, ¿por qué no?, pensar también en que la correlación de fuerza nos lleve a hacer un bloque entre trabajadores y Estado en torno a imponer nuevas condiciones al mercado. Son algunas propuestas, algunas ideas locas que surgen ahí, que también creo yo que este es un espacio para pensar esas cosas. O sea,
estos cursos de REDAL o estos cursos de formación sindical, más allá de transmitir cuestiones teóricas, yo creo que son unos espacios bien interesantes de análisis de la coyuntura y de definición de la voluntad política de los y las sindicalistas. Yo creo que aquí, más allá de ser dirigentes de UNEP, somos colombianos conscientes de la necesidad de un cambio político y social en este país, que pasa también por un cambio económico y que a partir de nuestros conocimientos, de nuestra labor diaria como trabajadores del sector financiero, como sindicalistas que hemos elevado un poquito más nuestro nivel de conciencia del pobre resto de gente que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a la vivienda, pues cómo nosotros nos paramos también desde ese privilegio y tratamos de aportar a la solución de los problemas que tiene el país. Finalmente, compañeros, yo quiero que dejemos o planteemos esa posibilidad de meternos en esas discusiones, desde la individualidad o desde la colectividad, pero pues que tomemos esa decisión de interesarnos y de tratar de participar un poco más en los mecanismos que ya están, que iremos viendo a lo largo de nuestro curso, pero pues que evidentemente no hemos aprovechado de la mejor manera. Yo dejaría ahí, me parece muy chévere la discusión que estamos armando en este grupo. Muchísimas gracias por su participación. Compañeros, si alguno o alguna tiene alguna otra cuestión que decir, estamos atentos a su observación. ¿Nadie más? Bueno, compañeros, yo creo que, pues, evidentemente agotamos de manera muy rápida los asuntos teóricos que finalmente están en los documentos. Hicimos una disertación importante que creo que nos deja ubicados en el objetivo fundamental de este curso, que más allá de que yo les tire verdades reveladas, es evidentemente generar una discusión al interior del movimiento sindical frente a la necesidad de meternos en la discusión del país y mostrar algunas herramientas que nos pueden servir para eso. Creo yo que pues esta es como una clase inicial donde era muy teórica, donde íbamos a hablar de cosas un poco mamotretudas y ladrillazos como el tema del trabajo decente y los convenios y recomendaciones de la OIT, que lo hicimos, que generamos una discusión política bien interesante y que nos deja sobre todo abierto el debate para las próximas sesiones. Yo no los quiero molestar más, compañeros, por lo menos para que vayamos a ver todos y todas el segundo tiempo del partido. Les quedo debiendo 20 minuticos de clase que obviamente los vamos a recuperar después. Cuando pues no sea simplemente yo que pues no tengo como la mayor experticia en el tema, sino que sean realmente actores que estén metidos en el asunto, que nos puedan hablar. Creo yo que Diana en la próxima clase nos va a hacer un aporte muy grande de realmente cómo se podría hacer un ejercicio de traspolar esas ideas que vimos hoy en la realidad. Y pues obviamente nuestra tercera clase, que contará en la medida de que lo podamos organizar con un panel con los actores que están tomando las decisiones y que nos dicen desde su vivencia propia, pues cómo es ese asunto de la toma de decisiones y cómo podría ser hacia el futuro. Entonces, compañeros, yo les agradezco muchísimo por su atención. Vuelvo y digo, si alguien quiere plantear alguna otra idea, estamos abiertos. A mí me pagan hasta las 8 de la noche, pero pues lo que les propongo es eso, o sea, como agotamos el tema, hicimos la discusión, tomemos estos 20 minuticos para meterlos en otra clase que pues pueda ser un poco más extensa con los invitados y las invitadas. No sé ustedes qué opinen. Sí, señor, muchas gracias. Me parece muy bien, gracias. De acuerdo, profe, muchas gracias. Listo, listo. Y le regalo al profe, que Ok, dígame Álvaro, o compañero. Gracias, profesor. O paisano, bueno, como ustedes quieran. Gracias, paisanito. Eso es mi paisa. Listo, compañeros. Entonces, pues no siendo más, les agradezco muchísimo por su atención. Nos vemos dentro de 15 días y juiciosos respondiendo Arriba las Boyacá, preguntas del foro. paisanos. Sí, señor. Boyacá.
Mentiras, no, ya estamos muy boyacenses por acá, pero dicen por ahí que Boyacá será la Sierra Maestra de Colombia. No, mentiras. Un saludo, compañeros y compañeras, juiciositos respondiendo los foros, respondiendo las pruebas, y nos Bueno, vemos buenas dentro de noches para 15 todos. días. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchos Gracias, éxitos. buenas noches. Que descansen, hasta Hasta luego. luego. Gracias, compañero Álvaro. Feliz noche. Feliz noche para todos. Buenas noches para todos. Feliz noche, gracias. Muy pendejo.